Dale gracias por su amor, dale gracias por su misericordia. Dale gracias porque Dios es bueno. Dale gracias porque muchas veces no nos merecemos ni el perdón, ni la misericordia, ni nada de parte de Dios. Pero Él es bueno y cada día Él renueva su misericordia. Cada día al despertar Él permite que podamos respirar por su misericordia. Porque Él es más bueno de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Por eso en esta noche, Señor, te damos gracias. Vinimos, Señor, a celebrar una fiesta. Vinimos a gozarnos en tu presencia. Porque mientras hay personas que se están perdiendo, matrimonios que se están quebrando, personas que están muriendo, tú nos diste ese aire para que en esta mañana comencemos a respirar. Nos diste la fuerza, porque tú tienes planes y propósitos para nuestra vida. Por eso en esta hora somos agradecidos. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque no nos sentimos como bastardos desechados cuando nos acercamos a ti, porque tú eres bueno. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Mil gracias Dios te damos y te decimos amén y amén. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendecía al que tenía a tu lado, saludarle, invitarle a tomar asiento. Gloria a Dios, qué hermoso ver a las niñas alabar al Señor, ¿no? Adorar a Dios. No solamente las niñas, sino también los niños, en su parte, alaban y adoran a Dios. ¿Cuánto daría para que mis padres me hubiesen llevado de pequeño y me hubiesen enseñado el camino, ¿no? Que recién a los 19 años, cuando estaba perdido, mal, sin esperanza, recién ahí conocí la vida, conocí la verdad, conocí cómo tenía que tomar responsabilidad en la cual antes nadie me lo había enseñado. Pero venimos a una fiesta y en la fiesta, ¿cuántos dicen? Hay alegría. Vamos, ¿cuántos dicen? Hay alegría. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12. Y he titulado el mensaje de esta noche Caminando en el poder de Dios. Porque sabemos que dentro nuestro de cada ser siempre hay algo que despierta curiosidad. Vieron tantas personas que van para que le lean las manos porque quieren conocer lo desconocido, quieren conocer algo más allá de lo que ven sus ojos naturales. ¿Conocen a alguien? Yo conozco a mucha gente, pero la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Por eso veamos lo que dice ahí Romanos capítulo 8 versículo 12. Pablo les habla a los romanos y le dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pablo le habla a los romanos y les dice: ustedes tienen que entender de qué lado van a estar. Si van a vivir en el Espíritu o van a vivir en la carne. Cuando uno habla de vivir en la carne, viven los deseos de su carne que muchas veces contaminan y muchas veces dañan a otros. Pero cuando uno vive en el Espíritu a la manera de Dios, no va a dañar a nadie, al contrario, va a ayudar y va a edificar a otros para que vivan el propósito y el plan de Dios. Entonces Pablo les habla y les dice: no somos deudores a la carne, porque si no tendríamos que estar esclavos.
Y luego le dice algo importantísimo. Le dice, porque si viví conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne, la Biblia dice que es adulterio, enemistades, pleito. A ver, ¿cuánto le gustaba pelear antes? A ver, ¿cuántos se ponían los guantes y decían, vamos a pelear? A ver, ¿cuántos? Eran las obras de la carne. Dios quería que el matrimonio sea un matrimonio firme, estable, sin adulterio. Pero la carne lleva ¿a qué? A que haya adulterio, separación, división. Y Dios no quiere que eso pase, porque si no, nunca un matrimonio va a ser feliz. ¿Cuántos están aquí? Un matrimonio feliz, un matrimonio con una visión de parte de Dios siempre va a llevar a ¿qué? A la fidelidad. Así como Dios es fiel, quiere que nosotros seamos fieles. Pero es de la única manera que eso puede pasar en el matrimonio, en la familia, si es por medio de ¿quién? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque es imposible que como seres humanos hagamos cosas buenas si no es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hombres y mujeres que fueron y dijeron, voy a hacerte fiel. Fueron al registro civil. Luego tal vez fue por iglesia, se dieron unas palabras diciendo firmes y fiel hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero claro, después hay problemas, hay momentos difíciles y hay una ruptura, hay un problema. Y solamente el Espíritu Santo va a llevar a que el matrimonio siga manteniéndose en los momentos difíciles. A ver, ¿cuántos están casados? ¿Cuántos dicen, si no es por el Espíritu, se hace difícil la convivencia? Entonces Pablo le dice que por el Espíritu hay que hacer morir las obras ¿de qué? De la carne. Solamente por el Espíritu, porque la Biblia nos dice que no es con fuerza humana, no es con un ejército, sino que es con su Espíritu. De la única manera que vamos a vivir y ser felices y hacer feliz a otras personas solamente es por el Espíritu. Y Pablo les dice, tienen que entender que solamente es por el Espíritu Santo en el cual van a vivir el propósito. Esas obras de la carne que muchas veces hemos vivido, pleitos, discusiones, celos, envidias, solamente por el Espíritu se pueden llegar a vencer. Ahora veamos lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Porque la Biblia nos dice, y lo vamos a ver, que como hijos que somos de Dios tenemos que andar como Él anduvo. Y Jesús necesitó ¿de qué? Del Espíritu. El Espíritu Santo quiere venir dentro de nuestro corazón. Él ya está, no le podemos decir ven porque Él ya vino, Él está. Solamente Él nos quiere guiar, Él nos quiere traer dirección. Por algo decía que los que son de Dios son guiados por el Espíritu. Y veamos lo que dice ahí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan les dice, en esta hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Muchas veces nos han enseñado y hemos pensado que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice todo lo contrario, nos dice que somos hijos de Dios aquellos que reciben como Señor y Salvador de su vida a Jesús. ¿Para qué? Para luego aprender de Él y caminar con Él. Y Juan dice, hay una diferencia abismal. Hay una gran diferencia entre ¿quién? Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios
hace morir la obra de la carne, hace morir sus deseos que los llevan a destruir un hogar, una familia y tantas cosas. Pero los hijos del diablo, que practican la mentira y el engaño, que no le interesa si dañan a otra persona, hay diferencia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque el hijo de Dios, ¿qué hace? No adultera, el hijo de Dios no roba, el hijo de Dios no daña a otro, hay una gran diferencia. El hijo de Dios va a buscar todos los días que sabiendo que se equivoca y falla. ¿Cuántos fallan acá? Vamos, ¿cuántos erran todos los días? Pero si erramos todos los días, sabemos que vamos a Dios para que Él nos ayude a errar menos, a equivocarnos menos. Los hijos de Dios siempre van a buscar de ser diferente en la manera de pensar y en las actitudes. En esto nos diferenciamos. Dios quiere que todos sean sus hijos, pero no todos quieren ser hijos de Dios. Cuando conocí al Señor tenía 19 años, perdido en los vicios, mal. No me interesaba nada, hacía y vivía como se me daba la gana, pensando que era un hijo de Dios, pero claro, no practicaba ni hacía lo que Dios quería. Ahora cuando conozco al Señor y Dios me comienza a mostrar mis errores y mis fallas, me doy cuenta que hay una gran diferencia de hacer lo bueno que hacer lo malo. Y Juan le dice, hay una gran diferencia. Y fíjense cuál es esa diferencia. En ese versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y veamos lo que dice también en Primera de Juan, pero en el capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. A ver cuántos son esposos, a ver los esposos, a ver los padres, a ver, fieles a su esposa. Porque si decimos que somos hijos de Dios, necesitamos andar en fidelidad. Si decimos que amamos a Dios, necesitamos andar como Él quiere que andemos, haciendo lo bueno. Por eso una persona cuando conoce a Dios y ante hurtaba, dice la Biblia, ya no va a robar más, sino que con sus manos va a trabajar y va a hacer lo bueno. El que era infiel comienza a ser fiel. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos eran infieles antes? A ver ¿cuántos le fallaron a Dios? Pero aquel que ama y aquel que conoce a Dios, dice que va a andar como Él anduvo. Pero como decía ante Pablo, es imposible si no es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Cuántos dijeron esto no lo hago más y después lo siguieron haciendo? A ver cuántos. No fumo más y después seguí fumando, ¿no? No me drogo más, no, nunca más. Y luego otra vez lo mismo. No digo más malas palabras, pero luego otra vez. ¿Por qué? Porque si no es por el Espíritu es imposible. Es imposible porque en el momento difícil es cuando sale el carácter realmente que tenemos por dentro y nos manifestamos tal como somos. Pero cuando es por el Espíritu, todas nuestras debilidades y cosas que son difíciles, es por el Espíritu que luego las podemos hacer. Si no es por el Espíritu es imposible ser fiel. Si no es por el Espíritu es imposible hacer las cosas bien. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Jesús antes de irse dijo, no se vayan a ningún lado, sino que hagan algo. Esperen la promesa. Esperen la promesa del Espíritu. No se vayan a ningún lado porque va a ser inútil que vayan a querer hablar, predicar, ayudar, si no es por el Espíritu. Jesús le dijo, no se vayan a ningún lado, sino esperen. Y ahí comenzaron a orar, empezaron a esperar. Cuando Dios iba a enviar la promesa, cuando vio que estaban juntos y en armonía. Y mira lo que dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuánto dicen todos?, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban todos sentados así como ustedes, pero esperando la promesa. Estaban esperando y de repente, ese de repente de Dios es que los vino y los sorprendió. Pero ellos estaban juntos, unánimes, esperando la promesa. Y el Señor, ¿qué hizo? Los sorprendió. Y dice que todos, ¿cuánto dicen todos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. ¿Necesitaban tener sabiduría para ser llenos del Espíritu? No. ¿Necesitaban tener inteligencia? No. ¿Necesitaban conocer y ser personas intelectuales? No. Lo único que necesitaban es obediencia. Porque ellos se mantuvieron firmes, esperando la promesa. Y estaban ahí esperando y esperaban, juntos, unánimes. Ante cualquier discusión frenaban porque necesitaban estar unánimes y juntos. Pero estaban ahí esperando la promesa de Dios. Y dice que de repente cuando viene el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzó a manifestarse el Espíritu en ellos de tal manera. ¿Se imaginan a un pescador sin esperanza? ¿A un pescador sin sabiduría, sin conocimiento como Pedro? Que comenzó a recibir el poder y comenzó a andar como Jesús andaba. Y Pedro iba caminando y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Lo que no se podía hacer en lo natural, el Espíritu lo podía hacer. Es impresionante la diferencia de vivir en el poder de Dios y la diferencia de vivir sin el poder de Dios. Cuando el poder de Dios no está sobre nuestra vida, cansamos, flaqueamos y caemos. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida y nos quedamos sin fuerza, dice que Él le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Pedro cansado, se le burlaban, imagínense, no sabía hablar, no tenía letras. Y comenzó y se puso de pie y comenzó a predicar y 3,000 personas se convirtieron. Personas que cambiaron su manera de pensar por alguien que no sabía hablar, ¿se lo imaginan? Alguien que no sabía hablar, alguien que no conocía bien las Escrituras, pero cuando comenzó a hablar, el Espíritu le dio que hablar. ¿Y saben qué? Comenzó a hablar cosas del Antiguo Testamento y tantas cosas del pasado, que si fuese por su forma de pensar y su intelecto sería imposible. 3,000 almas se salvan. En el capítulo que sigue, iba él, Pedro, iba con Juan al templo, la hermosa, un paralítico, en el cual ese paralítico buscaba una limosna. Pero ellos le miraron y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Una persona imposibilitada recibe un milagro. ¿De quién? De personas que no tenían conocimiento alguno, solamente fueron obedientes. Le creyeron a Dios. No solamente eso que hicieron ahí el milagro, sino que por causa de eso los llevaron preso. Por hacer lo bueno los llevaron preso. Pero ahí estaban. Y luego cuando salen, 5,000 personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque otra vez, aquel que nadie tenía en cuenta, aquel que decía: este no sirve para nada, este es un pescador, este es del vulgo, esta persona no tiene conocimiento, pero cuando abrió su boca por el Espíritu, 5,000 almas más se convirtieron. Solamente por el Espíritu las cosas pueden cambiar. ¿Cuánto dicen solamente por el Espíritu?
En un momento, uno de los discípulos, Felipe, dice que Felipe recibe de parte de Dios, el Espíritu le habla y dice, tienes que hacer esto. Y comenzó a obedecer, hizo como el Espíritu le dijo. Y se subió arriba un carro y comenzó a ir donde el Espíritu le dijo, y había una persona que estaba leyendo. Con poco conocimiento leía el libro de Isaías, pero se le puso al lado. Y le dice, ¿sabe lo que estás leyendo? Por el Espíritu. ¿Sabe lo que estás leyendo? Y si nadie me enseña, le dijo a Felipe. Se subió al lado, estaba con él, le enseñó. Por el Espíritu. Es imposible que hagamos las cosas como Dios quiere si no es por el Espíritu. Solamente por el Espíritu podemos hacer lo que es correcto para Dios. ¿Cuántas veces intentamos hacer cosas y luego nos cansamos porque parecía que no había fruto de lo que estábamos haciendo? ¿Les pasó? Trabajábamos para avanzar, para prosperar, y parecía que el dinero caía ¿dónde? Como un saco roto, ahí. ¿Y dónde está el esfuerzo? Queríamos ayudar, queríamos bendecir el hogar, la familia, pero siempre algo pasaba. Quiero hacer lo correcto, pero siempre en la oposición. ¿Por qué solamente es por qué? Por el Espíritu. Solos no podemos, es por el Espíritu. Solo es imposible, nos cansamos, nos quedamos sin fuerza, nos volvemos atrás. Es por el Espíritu. Por el Espíritu Santo todas las cosas son más fáciles. Porque cuando tú te quedas sin fuerza, ¿aparece quién? Aparece el Espíritu. Pero es por el Espíritu, de lo contrario, todos estaríamos perdidos. Pero dice que estaban todos unánimes y juntos, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, esa persona termina siendo transformada. Lo que no podía hacer, lo comienza a hacer. Lo que parecía ser imposible, comienza a ser posible. Es solamente por el Espíritu, solamente por el Espíritu yo le pude pedir. Yo más pude perdonar a mis padres que cuando yo era pequeño. 5 años me llevaron a un hogar de niños, teniendo mis padres. Era un hogar de huérfanos, y ahí me dejaron. Pero claro, cuando conocí al Señor tenía ese rencor, ese odio, esa bronca en mi corazón, porque no entendía lo que habían hecho. Teniendo a mi padre y a mi madre, pero aún así me llevaron a un lugar donde había personas huérfanas. Pero solamente por el Espíritu pude perdonar. Solamente Dios me pudo mostrar que nadie puede dar lo que no tenía. Mis padres no tenían amor, por eso no podían dar nada. Pero solamente lo pude aprender ¿cuándo? Ya de grande, cuando conocí y entendí cuál era el amor de Dios. Hay cosas que vas a comenzar a vivir que tus padres no te enseñaron. Hay cosas que vas a comenzar a vivir y a tener cosas que parecen ser difíciles e imposibles. Pero por el Espíritu, por ser obediente, por seguir a Jesús, todo va a ser diferente. Por eso, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de pie porque el Espíritu Santo quiere caer sobre tu vida. El Espíritu Santo quiere darle una dirección en tu vida. Porque es por el Espíritu. Es por el Espíritu, es por el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras que contaminan, las obras de la carne, las cuales no nos llevarán a ser felices, las cuales vamos a dañar a otras personas, pero por el Espíritu todas las cosas van a ser diferentes. Por eso en esta noche rinde tu corazón al Señor. Rinde tu corazón a Él. ¿Qué es lo que es difícil para ti? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que tú quieres lograr y parece ser imposible de lograr? Dime. Porque por el Espíritu no hay nada que sea difícil, imposible, cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo. Una familia, cuando se construye,
sobre cimientos que son fuertes, firmes y estables. Hay que poner el matrimonio y la familia, hay que ponerlo sobre una roca en la cual van a venir vientos, problemas, tempestades, y esa familia no va a caer. Pero nadie nos enseñó, nadie nos guió, nadie nos dijo lo que teníamos que hacer. Es por el Espíritu. La carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto, es por el Espíritu, es por el Espíritu. Por eso en esta noche rinde tu corazón a Jesús, rinde tu corazón, que a partir de esta noche lo imposible se haga posible. A partir de esta noche todas las cosas en ti comiencen a cambiar, en la manera de pensar, en las actitudes, no importa dónde naciste, no importa en el vientre del cual saliste. Dios te creó, Dios te formó en el vientre. En ese vientre, Dios hizo ese vientre, pero hay propósito divino para tu vida. Hay propósito que Dios tiene. No importa dónde naciste, no importa los padres que tuviste. Si hoy estás aquí, es porque Dios planeó este día para tu vida. Dios lo planeó para ti. Dios lo planeó para ti. Y Él quiere bendecir tu corazón. Por eso en esta noche el Espíritu Santo hablará a tu corazón. El Espíritu Santo traerá sobre tu vida algo distinto y algo diferente, para que entiendas que lo mejor está por venir, para que entiendas que Dios tiene propósito para tu vida, planes que son planes buenos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darle ese fin, un fin bueno, un fin en el cual vas a poder disfrutar el diario vivir y todas las cosas en las cuales te rodean. Por eso en esta noche el Espíritu de Dios quiere tocar tu vida. El Espíritu de Dios va a tocar tu corazón. No es el hombre, es Dios, es el Espíritu de Dios. Por eso, ¿cómo estás? Levanta tu mano al cielo y adórale. Adórale con todo el corazón, porque mientras